Arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Nico, con qué continuamos. Nera, justamente vamos a estar hablando hoy de Perú, que sabemos que tenemos muchísimos seguidores peruanos. Evelyn Cruzat, se me ocurre ahora, y Fátima Bermeo, por ejemplo, que manejan la página de Antiprensa, y mi amigo Caviar. Y sabemos que en Perú, desde que asumió Castillo, claramente, y no es por tirarnos elogio a la Resistencia, pero fuimos uno de los primeros en anticipar por dónde se iba a terminar encaminando todo el gobierno peruano. Vamos a decir cómo le tituló un medio ultra izquierdista, que es: la presión de la derecha y de los militares logran la renuncia del canciller de Pedro Castillo, que es Béjar. Ahora, cuando uno se pone a analizar, va a entender y va a decir, bueno, la derecha, ultraderecha y los militares, no, el sentido común en realidad. Béjar tuvo que renunciar luego de que un domingo en la noche un programa de televisión divulgara declaraciones suyas que dijo antes de ser designado ministro de Relaciones Exteriores el pasado 29 de julio, en las que señalaba que la Marina había cometido actos del terror y había sido entrenado por la CIA. Automáticamente salió todo el sector de Keiko, todo el sector de también de López Aliaga y demás, a decir que claramente esto era una locura, como va a haber dicho esto y demás. También la Marina salió a dar declaraciones de las Fuerzas Armadas, que emitió un comunicado criticando duramente al canciller. El ministro de Defensa, el ex suboficial de la policía y abogado Walter Ayala, respaldó públicamente a la Marina y su comunicado, a pesar de ser un abierto desafío militar al poder civil. Claramente se está mostrando todo el ala militar contraria al poder político. Antes de la renuncia, Béjar se reunió con Castillo. El presidente Castillo no habló de la situación, por lo cual se entendió un poco que le soltó la mano, entendiendo todo el conflicto se podía llegar a generar, entendiendo también Sendero Luminoso y toda la influencia que ha tenido en principalmente Vladimir Cerrón, que ya vamos a estar hablando un poquito más de quién es este sujeto que está atrás de Castillo. Al momento del envío de la nota, hay que recordar, como bien decíamos, que Béjar no había sido canciller, y lo que justamente expresó es que la CIA había entrenado a la Marina y son los que habían generado muchos actos del terror, como mencionábamos. Béjar mantuvo el silencio después de toda esta crisis, no habló, y antes de su renuncia, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que señalaba que las declaraciones del canciller divulgadas por la prensa habían sido dadas antes de ser ministro y vienen siendo manipuladas, editadas, recortadas, sacadas de contexto con el propósito de desacreditar y lograr la censura del ministro poco después el canciller renunció. A ver, siendo un poco sincero, si está editada y todas las palabras que utilizaron, no tendría por qué haber renunciado, y justamente Pedro Castillo y el gobierno le tendría que dar el apoyo. Pero bueno, continuemos un poco con toda la situación del Perú. Vladimir Cerrón, líder oficialista de Perú Libre, el partido que le terminó dando el sello, por así decirlo, para que la gente argentina nos entienda, a Castillo, denuncia la persecución política. Fue luego de que se sumara una segunda investigación de la Fiscalía peruana, en este caso por supuesto nexos con Sendero Luminoso, según el testimonio de un ex militar. La investigación se basa justamente en las palabras de Eddie Villarroel, ex militar y próximo a los remanentes de Senderos, quien dice manejar evidencia de que Cerrón y Bellido tienen nexos con la única columna que queda de Sendero Luminoso, la que es dirigida por los hermanos Víctor y Jorge Quispe, y Palomino también. Opera en la zona selvática de los valles de los ríos de Apurima, N y Mantaro. También, según el testigo, lo que básicamente dicen es que Vladimir Cerrón y gente de Perú Libre recibían financiamiento y había un problema ahí económico de plata entre justamente Cerrón y toda la gente de Sendero Luminoso. A su vez hay que recordar que Cerrón está en libertad condicional desde el 2019 tras ser condenado a 4 años por corrupción cometida como gobernador del departamento andino de Junín, y se convirtió en un personaje muy polémico, como ya sabemos, tanto para sectores opositores a Castillo como para sectores también simpatizantes con Castillo, ya que lo acusan de manipular al mandatario. Su posición era justamente compleja, ya que sabemos que hay gente izquierda que lo quiere, gente izquierda que lo odia y demás, y hay que recordar que Cerrón fue un dolor de cabeza para Castillo para la campaña, ya que mucha gente usaba la mano detrás que había justamente Castillo, que era Cerrón, como una forma de decir, literalmente, se viene el comunismo total. ¿Horacio? Yo lo que quiero remarcar, para que la gente entienda rápidamente, pues muy bueno el informe que has planteado, Nicolás, y la verdad que ha sido más que claro, pero digo, para hacer un resumen y hacer un pequeño acote. Básicamente, ya el segundo canciller que era nombrado, porque bueno, sí, era el segundo, sí. Lo que fue es una persona de 85 años que de repente una mañana se levantó en su rol de canciller, estaba desayunando y se da cuenta que las noticias se están difundiendo
su opinión que había dado hace mucho tiempo atrás, en el que él decía que básicamente los actos de terrorismo lo había empezado la Marina y que Sendero Luminoso en realidad era una suerte de creación de la CIA. Bueno, básicamente esto es lo que dijo Béjar Sí. mucho tiempo atrás. De repente salieron todos los partidos más conservadores, la prensa, la opinión pública, a defenestrar por haber dicho esto, y el gobierno no salió a respaldarlo bajo ningún concepto, lo dejaron allí para que finalmente le piden la renuncia. Y asume una característica, quien asume ahora es, ya les digo bien cómo se escribe el nombre, Oscar Maurtua es quien asume, una persona un poquitito más joven, estamos hablando de 74 años, pero que tiene una cierta afinidad, según se ha trascendido, con algunas políticas exteriores de Estados Unidos. Esto para que se entienda por qué digo esto. Yo no voy a discutir en este punto lo que es Sendero Luminoso, ni lo que es la Marina de Perú, un tema que me excede. Pero lo que digo es, esa forma de entender Sendero Luminoso, de que es un invento de la CIA, y entender que en realidad la Marina y la derecha son los que generaron todos estos estallidos sociales allá por los 70 y los 80. Esto recuerda mucho un marxismo muy tradicional, un marxismo más clásico, un marxismo de la vieja época, podemos decir. Yo quiero usar este espacio para recordarles que uno cuando habla, y lo que hemos hablado acá en la Resistencia, por suerte están todos los archivos. Porque nosotros dijimos, y lo remarco, Castillo se presenta como una extrema izquierda en un mundo posmoderno donde no hay espacio para los extremos. Bueno, eso sea paliativa. Entonces, paulatinamente, su gobierno de extrema izquierda se iba a convertir en un comunismo con consoladores multicolor. Iba a rozar un progresismo posmoderno. Y se está viendo que en efecto su gabinete paulatinamente se empieza a transformar en esa socialdemocracia de centro izquierda. Y esto estoy nombrando un caso concreto. La posición que han tenido justamente con Béjar así lo demuestra. Muchos creyeron que las reformas que iba a llevar adelante Castillo eran de un comunismo ortodoxo. No me queda duda que la va a intentar promover, particularmente con la reforma constitucional. Pero dicho sea de paso, ya la reforma va en clave de ecologismo con ciertos índices de feminismo, según han trascendido algunos proyectos. Entonces, esto es lo que quiero remarcar. No crean que hoy el comunismo es esa vieja Unión Soviética, sino que tiene estos matices. Simplemente esto, remarcar, tiene un matiz. Y esto también va a repercutir en las relaciones internacionales del Perú. Porque acá hay que ver cómo se posiciona luego el Grupo de Lima, hay que ver cómo se posiciona luego las relaciones que pueda tener. Bueno, no es lo mismo una cancillería con cierta afinidad a Estados Unidos que una cancillería con más afinidad quizás a López Obrador, o que tenga más afinidad quizás a Fernández. Bueno, no sé quién puede tener afinidad con el presidente de Argentina, pero quiero creer que alguien la tendrá. Y esto es lo que quería simplemente traer a colación. Por eso, si no sé si querés explicarle a la gente rápidamente qué es lo que es la Cancillería, que básicamente como el motor, es básicamente el espacio estatal institucional, para que se entienda, que se encarga esencialmente de las relaciones diplomáticas entre las potencias, básicamente. Exacto, y justamente a referir lo que decía Horacio de la extrema izquierda y demás, es muy interesante ver cómo llegó con una aprobación muy alta, Castillo apenas asume claramente, y se termina desplomando apenas se cumple en el primer mes recién. La desaprobación de Castillo está en 46 puntos, y la opinión de que la economía va a empeorar en los próximos 12 meses del 43%, por ejemplo, entre todos estos conflictos que ha tenido, tanto con los principales ministros, que hay que recordar que hasta hace un par de semanas no había ministro de Economía, todavía apenas había asumido Castillo, la investigación abierta de la Fiscalía por denuncias de corrupción que ya hay, la reacción del Congreso al anunciar también algunos intentos de censura y de tomar algunos medios periodísticos, principalmente de información. Y la aprobación bajó justamente del 53% en julio al 38% en agosto. A su vez también la principal está en el norte del país con un 43%, Lima con un 61% de desaprobación, lugares claves para entender la política peruana. A su vez en el sur un 50% y un 47%. A su vez la expectativa económica, como bien comentábamos, el 43% dice que Perú va a estar peor, viendo también un poco el funcionamiento de los mercados post, tanto victoria de Castillo como asunción de Castillo, con todos los problemas que hubo de economía y demás.
Y muchísimos, solamente un 33% siente esperanza en la gestión, un 27% incertidumbre, un 14% miedo, un 13% confianza y un 8% desilusión. Esta encuesta la tomamos de IEP justamente, que tiene un margen, un nivel de confianza de un 95% aproximadamente. Sí, bueno, recordemos que las encuestas, por más que te digan 95%, siempre tienen un poquito más, pero bueno. Sí, un margen de 5% está bien, era igual. Sí, por supuesto. ¿Cerramos nomás? Ahora sí. Sí. Bien, bueno, le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.